Repartidas por todo el planeta, hay innumerables estructuras, edificios o ciudades que permanecen como recuerdos de una época lejana. Estas antiguas estructuras han estado rodeadas de misterio y a menudo ni siquiera podemos descifrar quién las creó hace tantos años. Esto ha dado lugar a muchas teorías y mitos, pero dado lo limitado de nuestros conocimientos, es posible que nunca sepamos cómo se crearon estos edificios. Antes de empezar, asegúrate de darle al botón de me gusta y de hacer sonar la campana de notificación para ver más videos. Las Torres del Himalaya. Justo al noreste de la ciudad de Lhasa, en el Tíbet, se encuentra la provincia de Sichuan. En esta zona hay más de 200 torres de piedra que están dispersas en el fondo de las colinas de la cordillera del Himalaya. Algunas de estas construcciones miden más de 30 metros de altura y otras tienen forma de estrella. Lo más extraño es que no tenemos ni idea de quién pudo construir estas torres. Ha habido equipos dedicados a la investigación de estas torres, pero hoy no sabemos nada más sobre ellas que cuando las descubrimos hace décadas. Lo que hace que las torres sean aún más extrañas es que los lugareños tampoco tienen idea de su procedencia. Algunas de las familias han vivido en la zona durante cientos de años, pero nunca se ha transmitido ninguna información sobre las torres a las generaciones más jóvenes. Para hacer las cosas aún más extrañas, se encontraron pergaminos en un monasterio local, pero ninguno de estos pergaminos menciona la procedencia de las torres. Parece que toda la historia de las mismas se ha perdido por completo en el tiempo. Como no había más pruebas, un equipo de científicos decidió tomar una pequeña muestra del interior de los edificios y llevarla al laboratorio para su datación por carbono. Aunque la datación por carbono ha sido muy discutida a lo largo de los años, en raras circunstancias puede darnos una idea de la antigüedad de ciertos tipos de madera. En este caso, las muestras se tomaron entre los años 2000 y 2003. Se recogieron al menos 32 muestras, y los científicos descubrieron que lo más probable es que la madera tuviera entre 1000 y 12000 años. Sin embargo, algunas de las muestras parecían ser mucho más recientes, lo que significa que las torres podrían haber sido construidas tan solo hace unos cientos de años. A juzgar por la fecha de la mayoría de las torres, se estima que la mayoría de ellas se habría creado poco después de que las tribus mongolas invadieran el Tíbet en 1240. Sin embargo, los investigadores han dejado claro que se trata de una mera estimación y que no tenemos ni idea de la antigüedad real de las torres. Lo curioso de estas torres es que sabemos que varias tribus diferentes han vivido en la zona a lo largo de los años. Sin embargo, ninguna de ellas desarrolló nunca un sistema de escritura o alguna forma de documentar la historia, al menos no durante la época de las torres. La mayoría de estas tribus habrían transmitido la información únicamente de boca en boca, por lo que tiene sentido que la historia de estos edificios se haya perdido en el tiempo. Para hacer las cosas aún más misteriosas, ni siquiera sabemos para qué se utilizaban las torres. ¿Fueron utilizadas para vigilar las tierras lejanas y evitar una invasión? ¿Fueron utilizadas como casas o como castillos? Nadie lo sabe con certeza. Algunos investigadores han especulado con la posibilidad de que se utilizaran por razones religiosas, lo que podría explicar su forma de estrella. La teoría más popular afirma que los edificios podrían haber sido creados de una forma tan singular para que fueran menos propensos a sufrir daños por los terremotos. Obeliscos egipcios. El tema de los obeliscos egipcios ha sido ampliamente debatido a lo largo de la historia y todavía no tenemos una gran idea de para qué se habrían utilizado. Los obeliscos parecen haberse inspirado mucho en las pirámides, porque lo probable es que se utilizaran por motivos religiosos. Algunos investigadores afirman que sirven para significar la conexión entre los humanos y los dioses y que podrían haberse utilizado para ceremonias. Esto explicaría por qué suelen construirse delante de los templos. Los investigadores afirman que podrían haberse utilizado para adorar específicamente al dios Re, el dios del sol. Las vigas podrían haber sido utilizadas para desviar los rayos del sol,
tal vez permitiendo a los antiguos egipcios medir el tiempo. En la época del Reino Nuevo, muchos de los obeliscos estaban decorados con jeroglíficos para contar diversas historias o mostrar información importante. Algunos investigadores afirman que los obeliscos podrían haber servido para mostrar las reglas de la ciudad, pero no lo sabemos con certeza. El más grande mide más de 32 metros de altura, por lo que decir que eran estructuras altas sería quedarse muy corto. Estas cosas eran enormes. Sabemos que lo más probable es que el faraón encargara la construcción de las estructuras, pero no sabemos mucho más. Las tallas de los obeliscos parecen tener mucha importancia, y sabemos que las inscripciones de animales siempre se colocan en el lado de los obeliscos que dan a la entrada del templo más cercano. ¿Qué significa esto? Realmente no tenemos idea. Es posible que nunca lleguemos a comprender realmente el significado que hay detrás de estas estructuras. Con el paso de los años, varios de los obeliscos fueron llevados a Roma y París como trofeos. Aunque dado que estaban vinculados a la religión pagana, muchos de ellos fueron destruidos en la Edad Media. Hoy en día, los obeliscos egipcios pueden encontrarse en todo el mundo. Se encuentran en Estambul, Múnich, Londres e incluso Nueva York. Se han convertido en atracciones turísticas y miles de personas acuden a ellos cada año, con la esperanza de aprender más sobre ellos. Cuando se construyeron originalmente, parece que estaban hechas de granito, lo que las hacía muy resistentes a la intemperie con el paso del tiempo. Cuando el antiguo Egipto empezó a decaer, gran parte de la información sobre ellos se perdió con el tiempo. La verdad es que no sabemos realmente para qué se habrían utilizado o por qué se construyeron en primer lugar. Fuente de la Quinta da Regaleira. La Quinta da Regaleira está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se encuentra en el centro de Sintra, situada en Portugal. Los edificios se crearon según los planos que exigió António Augusto Monteiro, y la construcción se terminó en algún momento de 1910. La propiedad de Quinta da Regaleira es conocida por ser una de las principales atracciones turísticas de la zona y atrae a miles de personas cada año. Lo que hace que esta zona sea tan increíble es que abarca un paisaje muy amplio y está formado por varios edificios. Está el edificio principal, una capilla, un parque lleno de lagos, grutas, puentes e incluso sistemas de túneles subterráneos. Sin embargo, la pieza más popular de esta zona tiene que ser la fuente de la Quinta da Regaleira. Lo más sorprendente de estos edificios es que combinan varios estilos artísticos diferentes y no se parecen a nada en el mundo. Sabemos que el edificio fue construido por Luigi Manini, pero su obra parece no tener parangón con ninguna otra de la época y es completamente exagerada en comparación con otros edificios. Este estilo arquitectónico llegó por primera vez a Portugal en algún momento del siglo XVI y recibió el nombre del rey Manuel I, conocido como Manuelino. La planta baja del edificio se utilizó como vivienda del propietario, António Monteiro. En esta planta es donde se realizaba la mayor parte de sus negocios y donde pasaba el día. La planta era mucho más lujosa que las demás. Y hay una razón para ello. Los sirvientes se alojaban en la segunda planta. No sé ustedes, pero si yo fuera un supuesto sirviente, este edificio me parecería el paraíso. Sabemos que estas personas eran sometidas a menudo a crueles formas de castigo, pero parece que Antonio hizo todo lo posible por cuidar a sus sirvientes después de un duro día de trabajo. Cerca de allí se encuentra una capilla católica romana que fue construida de forma muy similar al edificio principal. El interior se ha llenado de vidrieras y estucos de otro mundo, así como otras estatuas religiosas y recuerdos varios. La propiedad se encuentra en unos 10 acres cuadrados y está llena de densos bosques y varios caminos para que los propietarios y los sirvientes caminen. El edificio y las estructuras que lo rodean demuestran que Monteiro había estado muy influenciado por la masonería, en la que se sabe estaba muy involucrado. La cuestión es que no sabemos por qué habría creado una casa tan elaborada para sí mismo.
aparte del hecho de que simplemente tenía el dinero para hacerlo. La zona es tan exagerada que no se parece a nada de lo que hay en las ciudades de los alrededores. Torre de Babel. Puede que la Torre de Babel solo se mencione en los textos bíblicos históricos durante unos pocos versículos, pero se ha convertido rápidamente en una de las historias más populares de la antigüedad. Creada durante la época del Antiguo Testamento, la Torre de Babel suele considerarse uno de los mayores logros del hombre, pero también una de sus principales caídas. Sabemos que un grupo de personas de Oriente Medio comenzó a asentarse en la zona, conocida como la Tierra de Sinar. Para dar un poco de contexto, estas personas se habrían asentado aquí solo unos cientos años después de la época del Gran Diluvio, por lo que este terrible desastre natural todavía estaba fresco en sus mentes. Se ha sospechado que los habitantes de Sinar querían construir una torre que impidiera que Dios los matara de nuevo con otro gran diluvio. La torre habría sido tan alta que algunos de sus creadores creían que incluso podría llegar a tocar los cielos. Obviamente, esto nunca ocurriría. La historia afirma que Dios miró a la tierra y vio lo que su pueblo estaba haciendo y se enfadó increíblemente. Hay quien dice que Dios probablemente vio que los humanos hacían todo lo posible por ser más astutos que Él, aunque subestimaron dramáticamente su poder. En lugar de destruir la torre, Dios decidió ir más allá y hizo que todos hablaran una lengua diferente. Esto significó que los constructores ya no podían comunicarse, por lo que la construcción de la Torre de Babel se detuvo inmediatamente. Los orígenes del nombre Torre de Babel no se conocen del todo y se debaten mucho entre historiadores e investigadores. Algunos dicen que la torre recibió su nombre porque estaba muy cerca de la tierra de Babilonia. Si nos remontamos al nombre original en acadio, Babilim, la torre se conocería más exactamente como Puerta de los Dioses. Sin embargo, si nos fijamos en el contexto bíblico de la torre, lo más probable es que se llamara Babel, por la palabra hebrea Balal, que significa confundir. Independientemente de la forma en la que la torre recibió su nombre, todavía no se ha encontrado después de todos estos años. La mayoría de la gente cree que probablemente se encuentra en un lugar de Irak, pero o bien fue destruida con el tiempo o se perdió en la historia. No lo sabemos con certeza. Varios equipos de investigadores han hecho lo posible por localizar la torre, y muchos se han acercado bastante. El problema es que hay varias torres situadas en esta zona, y no tenemos forma de saber cuál pudo pertenecer al pueblo de Sinar, también conocido como los sumerios. Aunque los sumerios desarrollaron el primer método de escritura conocido, nunca documentaron los nombres de las torres, por lo que es posible que nunca sepamos con certeza dónde estaba la Torre de Babel. En la actualidad, la zona se ha convertido en una atracción turística que se abrió al público alrededor del 2009. Esperamos que este video le haya proporcionado una pequeña visión de algunas de las estructuras más extrañas y misteriosas jamás creadas. Muchas gracias por ver el video. Asegúrate de darle al botón de me gusta y de hacer sonar la campana de notificación para ver más videos.